Retomo un poquito lo que estaba diciendo para que quede aquí grabado. En el direct speech voy a tener la oración completa y en el reported speech yo voy a llegar y voy a poner she, que es la persona, voy a poner said that y luego ya una oración persona, verbo, complemento, donde si el verbo aquí está en presente, yo lo voy a pasar a pasado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si el verbo está aquí en primer columna, yo lo voy a poner en segunda columna. ¿Ok? Y el complemento. Hasta ahí se va entendiendo esto, chiquillos, porque se va a poner un poquito más, no enredadillo, pero con un poquito más de información. Entonces, si no entienden esta primera, necesito que me digan. ¿Sí o no? Yo sí. Ok, ¿hay alguien que no la entiende? Profe, ¿me lo puede volver a explicar, por favor? Ajá. Bueno, voy a ponerles como otro ejemplo. Ok. Dice. Digamos que a mí me ponen, vea, si uno lo ve así es como más fácil. Digamos que aquí dice María, 2 puntos y lo que dijo María. ¿Ok? Eso es lo que dijo María. Entonces, ese es el directo. Yo voy ahora a ponerlo en reported speech. ¿Cómo va a ser? Entonces, yo voy a decir María, o puedo decir she. En lugar de, yo tengo que volver a copiar esto de aquí arriba, ¿ok? En lugar de los 2 puntos, yo voy a poner said that. ¿Ok? ¿Qué sigue? Una persona. Pero voy a hacérselo bien grande. Ahí está. ¿Qué sigue? La persona. Yo obviamente no puedo decir I porque I significa yo y yo no fui la que lo dije. La que lo dijo fue ella, ¿verdad? María. ¿Ok? Luego, ¿qué sigue? Sigue la palabra like. Like está en primer columna. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a buscar en la lista de verbos cómo se dice like en segunda columna. ¿Ok? Se dice así. Muy bien. ¿Y qué sigue de la oración? Ice cream. ¿Ok? Que sería ice cream. ¿Se entiende? ¿O todavía no? Si todavía no se entiende, hacemos más ejemplos. Profe, yo estoy bien. Ajá. Ok, ¿alguien más? Ok, perfecto. Entonces, bueno, esa es así, chiquillos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta es como la normal. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes pueden presentarles otros tiempos verbales, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo se va a hacer igual, el orden va a ser igual. Solamente que si a mí me ponen esto, si a mí me ponen un presente continuo, yo voy a tener que contestar con pasado continuo. ¿Ok? Esto es así. La primera la hice en presente, pasado. Presente continuo, pasado continuo. ¿Ok? Entonces, si a mí me ponen este estilo, lo único que hago es todo igual, ¿verdad? She said that. She, en lugar de am, pongo was. Living in London. ¿Ok? Pero todo es igual. Simplemente cambio el presente continuo por pasado continuo. ¿Ok? ¿Eso está claro? ¿O quieren otro ejemplo?
Clarito, entonces. Muy bien, ahora. Está bien, profe. Genial. Ahora, ¿qué pasa si a mí me ponen una oración que está en pasado? ¿Y para qué lo voy a pasar si ya está en pasado? Ok, lo tengo que pasar a pasado perfecto. ¿Qué quiere decir pasado perfecto? Que voy a poner la palabra had y el verbo lo voy a poner en tercer columna. Verbo en tercer columna. Voy a ponérselos aquí para que se vea. Vamos a ver. Verbo. Espacio. Pongo la palabra had y el verbo en tercer columna. Todo es igual. She, said that, persona, verbo en tercer columna con el had y complemento. Eso es si la oración... Profe, está escribiendo algo porque no se aprecia nada. ¿No se ve? Ok, déjenme ver. Nadie está viendo lo que yo estoy escribiendo, chiquillos. No. No, ok. No estamos viendo. Oh, Solo María, el resto no. ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí se ve, chiquillos. Se ve el libro. Y unas palabras subrayadas. Yo no veo nada, profe. Nada. La pantalla en negro, profe. En negro. Nada, profe. Ok, entonces vamos a ver qué será lo que está pasando. Qué raro, sí dice que tengo toda la conexión. A todos les está pasando igual, es todos. Sí, profe. Sí, profe, se ve negro. Ay, qué raro, chiquillos, que no me esté dejando compartir. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer una cosa. Es que estos son... que tuve problemas para poder tener esto aquí. Bueno, vean, vamos a hacer una cosa. Voy a salir yo un momento. Voy a entrar otra vez. ¿Ok? A ver si soy yo la que no está... la que tiene estos problemas. Vamos a ver. Ok, listo. Vamos a ver. Compartir. Sigue negra la pantalla. Ah, no, ya. ¿Ya? Uy, sí. Bueno, ahí está compartiendo. ¿Está compartiendo? Ahí sí. Listo, ya ahora sí. María. Ahí está lo de María, nada más, pero no sé qué más escribió. Es que lo que estoy... No, no estoy escribiendo nada, solamente estoy compartiendo la página del libro. Ok, ahí sí. Sí se ve la página del libro y se ve esto subrayado. ¿Sí? Sí. Ok, genial. Muy bien. Ok, chiquillos, vamos a ver. Entonces, lo que les decía era que si yo tengo aquí presente continuo, aquí va a haber pasado continuo. Si yo tengo aquí el verbo en pasado, tengo que contestar al otro lado con pasado perfecto, que va a ser el had con el verbo en tercer columna. ¿Ok? Si tengo pasado continuo, que es este, yo voy a contestar en pasado perfecto continuo. ¿Qué quiere decir eso? Pongo el had, es muy simple, pongo el had, pongo el been y luego el verbo con ing. Eso es todo.
Obviamente aquí lo que va a cambiar es el verbo, ¿verdad? Todo depende del verbo que ustedes le pongan, pero el had been no cambia. Si estoy en presente perfecto, que es este, tengo que contestar en pasado perfecto, que es en lugar de have, yo voy a poner had y el verbo lo voy a poner igual. Entonces básicamente lo único que cambia es el have por el had. Aquí en este caso negativo, ¿verdad? Y si está en pasado perfecto, ¿ok? Yo voy a contestar en pasado perfecto, ese no va a cambiar, se contesta igual. ¿Ok? Siempre pongo el she said, ¿verdad? She said that, o he said that, they said that. Siempre el said that es súper importante que esté en la oración. Después de que ya yo pongo eso, ya puedo empezar con persona, verbo, complemento, ¿verdad? ¿Ok? No sé, ¿está claro? Ese es el tema de reported speech. ¿O quieren más ejemplos? ¿O cómo estamos? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Están ahí, chiquillos? ¿O estoy sola? De mi parte sí, profe. ¿Sí? Ok, gracias. De mi parte también habría que nada más que practicar. Exactamente, practicar. Ok, bien. Voy a hacerles el resumen. Y si puedo, vamos a ver, si yo puedo, voy a intentarlo, chicos. Si yo puedo, les hago una lista de práctica, porque hoy lo que vamos a hacer básicamente es como repasar todo otra vez. Entonces voy a tratar de buscarles como links de los temas para que yo se los pase, ustedes los practiquen y si tienen dudas me avisan, ¿ok? Entonces voy a copiar este porque ya este quedó como mejorcito. Voy a copiar este para que ustedes lo tengan en el resumen que les voy a compartir ahorita. Ok, vamos a ver, uy, ojalá sí comparta esto. Vamos a ver, me avisan si pueden ver la pantalla, chiquillos, es un Word. Yo sí, profe. Sí, ay, qué dicho. Ok, genial. Entonces, vean, chiquillos, esto es lo que a ustedes les entra en el examen. Esto. 1, 2, 3, 4. Son como 4 temas y ya. ¿Ok? Entonces, vamos a irlo repasando uno por uno. Y ustedes me van diciendo, por favor, si tienen dudas, los que me dijeron que estaban enredadillos, que no estaban entendiendo, por favor me digan. Y para así no hacer como práctica o más ejemplos. Ok, entonces vean, les puse así. Les puse el simple past, que es el primer tema, ¿ok? Simple past. She, he, it, you, we, they, I. O sea, la persona, cualquiera. Luego de eso, en oraciones positivas vamos a poner el verbo en tercer columna. ¿Ok? Y obviamente aquí el complemento, chiquillos. Aquí al final siempre hay complementos, pero como que eso es lo básico que ocupan saber. Verbo en segunda, dice ahí. Sí, verbo en segunda columna. ¿Ok? En una oración positiva. Oraciones negativas. Voy a usar la palabra didn't. ¿Ok? Esta didn't. Voy a ponerla aquí en colorcito. Ajá. Y el verbo en primer columna. ¿Ok? Ustedes van a tener la lista de verbos, muy probablemente. Entonces,
Recuerden que arriba de la lista de verbos dice simple past. En la primera dice infinitivo, pero pónganle, no sé, base. Busquen donde diga, o pónganle ustedes los nombres, primer columna, segunda columna, como ustedes se les acomode mejor. El punto es que en pasado yo uso el didn't para decir que no y el verbo en primer columna. ¿Ok? Y para hacer pregunta yo pongo el did. Aquí voy a hacer un cambio. Ajá. Voy a hacer esto más chiquitito. Did, persona, verbo en primer columna. Ajá. ¿Ok? Este es el orden que tenemos para el simple past. Cuando hablo de de los other verbs, o sea, cuando hablo de los otros verbos. Si yo estoy con el verb to be, sería de esta manera. Que es el was, o sea, con she, he, it voy a usar was, wasn't, en la que es negativa, y en la que es pregunta empiezo con el was y luego persona y complemento. Si es con los plurales sería were, you were, o you weren't, o were not, ¿verdad? Y en pregunta, que no está aquí el signo de pregunta, ajá. Were you teachers? Empiezo con el were, luego la persona y luego el complemento. Y ese es el simple past. Eso es lo que ustedes tienen que saber del simple past. No sé si se entiende, si no se entiende. Eso a la hora en qué es que se usa para oraciones, eso. Sí, eso es en oraciones. Entonces, por ejemplo, voy a hacerles un ejemplo aquí, digamos, por ejemplo. Voy a hacerles el ejemplo como abajo. Entonces, digamos, yo puedo decir, puede ser que ustedes se los pongan en marque con X, y si es en marque con X, facilísimo. Porque ustedes solo buscan que el verbo esté en segunda columna y ya. O si viene negativo, que tenga el didn't, ¿verdad? Y el verbo en primer columna. Si les toca escribir, pues concentrarse un poquito más, ¿verdad? Entonces, digamos que es work. ¿Ok? Entonces, ¿qué me van a poner a mí? She, y yo tengo, es positivo. Aquí no me están diciendo, haga lo negativo. No me están diciendo, haga pregunta. Entonces, ¿qué pongo yo? El verbo en segunda columna. Eso es todo. Entonces, voy y lo busco y esto se dice así en segunda columna. ¿Qué pasa si a mí me dicen, haga lo negativo? Si a mí me dicen, haga esto negativo, quiere decir que aquí hay un not. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí dice, use el didn't y el verbo en primer columna. Entonces yo pongo aquí, didn't. Y voy y busco, si quieren buscan el verbo en primer columna, pero casi siempre es como está aquí. Entonces lo pongo así, tal cual, como está ahí entre paréntesis. ¿Ven? Si me hacen una pregunta, me van a poner a la persona y me van a poner el verbo. Entonces, ¿qué hago yo? Me dice aquí, ponga did. Did. Ponga la persona. ¿Cuál es? She. Ponga el verbo en primer columna, o sea, como está aquí en paréntesis. Listo. ¿Ven? Si fuera este caso de aquí, a ustedes les va a aparecer el verbo
o sea, les va a aparecer la palabra be. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con you porque es como más fácil. Vamos, you. Y me va a aparecer be, o sea, de fijo, no les van a poner was, were, porque sería como la respuesta. Les van a poner la palabra be y ustedes tienen que saber que eso es was, were. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? You, me acuerdo que con you la palabra es where. Entonces yo pongo aquí where y ya. Si a mí me dicen todo esto, pero hágalo negativo, me van a poner nada más un not aquí. Entonces, ¿qué hago yo? Le pongo el not aquí. Y si es pregunta, me van a poner la persona. La necesito. Ahí. Y me van a poner el be, que es el verbo. Ahí. Ok, entonces, ¿qué hago yo? Pongo primero el where y luego el you. Y ya. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si ustedes se aprenden esto, y con eso fácil hacen la respuesta. Profe, cuando lleva el be, es cuando lleva where y was. Exactamente. Obviamente le van a decir be, ¿verdad? Ellos no van a poner was, where porque sería como dar la respuesta y no lo van a hacer. Entonces les van a poner la palabra be. Sí, habría que tener nada más el cuidado de dónde va where y... Porque, bueno, se usan todos. No, was No, y was, where es. was y where. Exactamente. Was, where. Con she, he, it, I. Sí, de Vean, acuerdo al con she, pronombre. he, it, que es como los singulares, se usa el chiquitito, que es was. Y con los plurales, que es mucha gente, se usa el where, el grande. Y eso es el be. Ok, excelente. ¿Dudas en esta parte? ¿Comentarios, dudas? ¿Quieren más ejemplos? ¿Están claritos? ¿Todavía están enredados? ¿Cómo está la cosa? Aprovechen que este es el momento. Clarito, bueno, clarito, sí. Bueno, esa parte sí, ya ahora sí, con los ejemplos ya me queda muchísimo más fácil, más claro. Perfecto. Genial. ¿Alguien que no esté claro? Todos están claritos. Profe, ahora sí me quedó claro. Genial, ve, qué bueno. Ok, perfecto. Listo, tema 1, check. Vamos con este tema 2, que era el del passive. Chiquillos, el passive lo que hice fue copiarles las imágenes porque es seguir estos ejemplos. Entonces, ustedes van a tener una oración que es activa y ustedes tienen que poner la oración pasiva. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que aprendernos? El paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces, si ustedes se aprenden estos pasos, ustedes pueden hacerlo bien, bien, bien. Voy a hacerles un ejemplo. Entonces, a mí me ponen la oración activa y me ponen, vamos a ver, pueden poner. She ella compró confites. Bueno, hagámoslo así simple. Ella compró confites. ¿Ok? Entonces,
ya a mí me toca hacer la oración. A mí me ponen así una línea abajo y ahí es donde yo tengo que completar. Ok, entonces, paso 1, identificar el objeto. Acuérdense que el objeto es al que le cae el que recae la acción. Entonces, ella compró confites. ¿Qué compró? Confites. Entonces, confites, esto de aquí es mi objeto. Identificar el objeto, listo. Lo copio y lo pego. Listo. Usar el verb to be, o sea, is, are, was, were, en el tiempo de la oración activa. O sea, ¿en qué tiempo está esto? ¿En presente o en pasado? ¿Presente? Fíjense en el verbo. ¿Cuál es el verbo de la oración? Bought. Y bought, Ella compró. ajá, compró. ¿Compró es presente o es pasado? Pasado. Pasado. Entonces ustedes ya saben que esto está en pasado. Entonces, aquí en el paso 2 nos dicen, use el verb to be en pasado. Es lo que le están diciendo. Úselo en el tiempo que está esto. ¿Cuál de todas estas opciones es el pasado? Pueden revisarlo en la lista de verbos si quieren. Es was, profe. Was, Was. creo, si no me equivoco, sí. Exacto. Was, were. Los dos son del pasado. ¿Cuál de los dos voy a usar con candies? Que son muchos candies. Where. Were, porque son muchos. Was. Were porque son muchos, ¿ok? Was es cuando es como uno. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hice el paso 2. Ahora dice, paso 3. Usar el verbo de la oración activa en participio. O sea, ¿cuál era el verbo que ya dijimos? Este. Úselo en participio. ¿Qué significa participio? Tercer columna. Tercer columna. Eso significa participio. Entonces, ustedes van a la lista de verbos y cómo se dice ese verbo en tercer columna. Búsquenlo. En la primera página. Profe, igual. Se dice igual. Exacto. Ahora, paso 3. Colocar el by. Listo. Después, el sujeto de la oración. ¿Cuál es el sujeto aquí en la oración? ¿Cuál es la persona? Recuerden, cuando uno dice sujeto, es la persona. She. Entonces, yo vengo y coloco she aquí al final. Ay, pero me acuerdo que la teacher dijo que si venía la palabra she... Uy, perdón, chicos, es que estoy súper afónica. La teacher me dijo que si venía la palabra she, yo lo voy a cambiar por her. Entonces vengo y la cambio. Her. Listo, ahí está mi oración. Eso es el passive voice. Hagamos un ejemplo con una que sea... Hagamos otro ejemplo, digamos. Para que les quede clarito esto. Entonces, digamos que yo digo... vamos a ver. She cleans the desk. Ella limpia el escritorio. Ok. Vamos aquí haciéndolo juntitos. Paso 1, identifico el objeto. ¿Cuál es el objeto? Sí, desk. Accesorio. Exactamente, the desk. Muy bien. Paso 2, usa el verb to be en el tiempo de la oración activa. ¿En qué tiempo está esto? ¿En presente o en pasado? Presente. En presente.
¿Cuáles de estos verb to be están en presente? Is, are y am. Is, are, am. ¿Cuál tengo que usar con la palabra desk? Que es una cosa, es uno, solito. Is. Is, exactamente. ¿Ok? Paso 3. Usa el verbo de la oración activa en participio. El verbo es cleans. ¿Cómo se dice este verbo en participio? O sea, ¿cómo se dice ese verbo en tercer columna? Creo que está en las últimas páginas. Bueno, voy a ver si está ahí. Porque no sé si esa lista lo trae. Vamos a ver. ¿Dónde está mi lista? No, pero yo no lo veo. No lo ven. Vean, ¿qué pasa cuando En la ustedes, mía no. ¿qué pasa cuando ustedes no ven un verbo? Clean, tiene que estar aquí. Tiene que estar en la última página. Sí, está en la última página de número 1, 2, 3, 4, 5. En la última página de número 5. ¿Cómo se dice? ¿Lo encontraron? Sí, pero no lo puedo pronunciar. Así como está, léalo, no importa. Se dice Cleanet. Exactamente, ese cleanet. Que se dice en realidad cleaned. Entonces, clean es de. Muy bien. Paso 4, coloque la palabra by. Y el sujeto. Que otra vez sería she, entonces otra vez lo cambio por her. ¿Ven? Pero usted está escribiendo. En el documento sí. ¿Por qué? ¿No se ve? ¿Se ve, chiquillos? Sí, ya ahora sí, profe. Ok. Chiquillos, recuerden que esto también puede aparecer en negativo. O sea, ¿qué pasa si aquí lo que dice... Vamos a ver esta. Voy a hacerle solo una en negativo porque es que esto pueden haber muchas opciones. Ok. Profe, Sí. en esa lista de verbos que usted nos envió, no es que falta una hojita de este tema que estamos hablando, del past voice. Bueno, creo que así se pronuncia. El passive voice es en tercer columna, la que dice participio. Y el documento de la lista de verbos tiene que tener 1, 2, 3, 4, 5 páginas. No, sí la tengo bien, sí tengo sí. ¿Sí? Ajá. Entonces siempre en la tercera columna. ¿Ok? Ok, ¿qué pasa si aquí dice she didn't buy candies? Pues se hace todo igual, solo que como aquí dice didn't, yo tengo que poner aquí la palabra en negativo. Eso es todo. Se hace todo igual, solo que como aquí está negativo,
Aquí tiene que estar negativo. ¿Ok? ¿Qué pasa si a mí me dicen esta misma, pero en pregunta? The Chip by Candice es pregunta. Yo voy a hacer todos los pasos igual, pero al final yo voy a mover este where para adelante. O sea, voy a mover el verb to be para adelante. Y le voy a poner un signo de pregunta. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Ok? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Mm? Hablen ahora que esta es la clase de repaso, chiquillos. Profe, ahí en This Sheet by Candidates, ahí cambia el verbo. En esta oración. ¿Sí? Sí, porque esto Es es que el vieras que pasado. me desconecté y hasta ahora otra vez me volví a conectar. Ah, ok, vea, esta oración está en pasado. Esta oración a usted ya se la van a dar, usted no tiene que hacer nada aquí. Y sí cambia el verbo porque como esta oración está en pasado y claramente lo vimos aquí arriba, en la pregunta el verbo va en primer columna, ¿ves? Está en pasado. Verbo base, sí. Okay. Ajá, en el tema anterior. Entonces por eso se pone el verbo así. Pero los pasos del pasivo son los mismos. Ok, perfecto. Okidoki. Clarititos entonces. Traten de aprenderse muy bien los pasos, chiquillos. Con esos pasos yo pienso que ustedes haciéndolo despacito pueden lograrlo. Ahora, puede ser que nos toque la super suerte de que esto venga en marque con X. Y ustedes simplemente tengan que revisar que esté bien ordenado, que tenga el by. Siempre si tiene la palabra by es fácil, ¿verdad? Puede ser que ustedes les pongan dos oraciones y les digan cuál es activa y cuál es pasiva. ¿Y cómo sé yo cuál es activa y cuál es pasiva? La que tiene el by es la pasiva. La que tiene el verb to be con otro verbo a la par es la pasiva. Entonces puede ser que se los pongan de todas esas maneras, ¿verdad? Yo les explico esta porque esta es como la más difícil de todas, es esta, que es donde yo tengo que escribir todo, ¿verdad? Pero sí, puede venir marque con X, puede venir en un pareo, en donde ustedes les pongan a un lado la oración activa, al otro lado la pasiva, y ustedes hacen ahí la conexión entre una y otra. ¿Ok? Profe, usted no tiene prácticas para que nos mande. No, chiquillos, yo tengo las prácticas del libro, las más que ustedes tienen, pero lo que yo les decía es que voy a tratar de sacar tiempito y les mando links de práctica para que estén ahí por lo menos practicando bastante. Ok, o exámenes viejos, profe. Exámenes sería preguntarle a Mario. Profe, yo necesito ganarme un 100, tengo que ganarme un 100. Llame a Mari y Gretel y a ver si ellos tienen ahí exámenes. Y a ver si los prestan. Es que yo creo que a ellos no les gusta prestar tanto exámenes por el hecho de que ha ocurrido, chiquillos, que se les ha prestado exámenes y los estudiantes después reclaman porque el examen no venía igual a los exámenes que prestaron o venía súper diferente, ¿verdad? Entonces, como han ocurrido esas situaciones, yo creo que ahora están limitando eso, prestar exámenes. Pero bueno, de repente pueden llamar y preguntar, ¿verdad?
Ok, gracias, profe. Ok, con gusto. Muy bien. Monsi, bueno, yo sé que tengo problemas, digamos, del grupo mío, pero vieras que respecto a la tarea, Ujú. digamos, uno ponía mayúsculas o digamos, y la tarea se la ponía mal al sistema. Sí, con esos chiquillos, no se preocupen. Nosotros, digamos, como profesoras, tenemos que entrar a la tarea y revisar que ustedes les hayan puesto, o sea, que ustedes, la respuesta de ustedes realmente esté como bien, porque a veces da esos errores, ¿verdad? Por poner una mayúscula o por poner un punto o algo así. Entonces, nosotros tenemos toda esta semana para entrar y los puntos que ustedes tengan bien y que les haya dado error por una mayúscula, por ejemplo, corregirlo y ponérselos bueno. Entonces, denle un Y chancecito había esta una semana. que tenía, profe, que tenía como una rayita arriba, como una comita, y vieras que no, o sea, a mí la computadora no me lo permitió hacerlo, no sé si voy a llegar a Eh, tener problemas por eso, eso. es así, entonces dígale a Gaby, porque recuerde que yo no reviso el suyo, Grete. Entonces dígale a Gaby que usted Sí, tuvo sí, sí, problemas con eso. Ajá. usted por Usted le dice, casualidad no tiene el número de ella, profe, es que yo estoy, o sea, a mí nunca me metieron ni siquiera en el grupo. Entonces, por ah, eso yo siempre soy su alumna ajá. imaginaria, pero ni siquiera el número de teléfono lo tengo yo de ella. Si lo tiene y me lo puede pasar para hablar con ella, se lo agradecería. Ok, voy a decirle que se ponga en contacto con usted. Voy a pasarle su número para que ella se contacte con usted y entonces ahí usted le explica que usted tuvo problemas con la compu, que no la dejó poner la comilla, que usted sabía que había que ponerla, pero que no pudo. Y para que se comunique con ella, ¿ok? Ok, muchísimas gracias. Bueno, Sí, profe, eso que dice la señora es muy cierto, porque yo traté hasta de copiarlo, lo hice en Word y lo copié y lo pegué, y a la hora de pegarlo en la plataforma no funcionaba, profe. En la misma plataforma lo quitas, la comilla. la comilla. Ujú. Ok, está bien. Voy a meterme a revisar eso, chiquillos. Este, hoy Entonces, definitivamente no la pude, pasiva pero, era la que llevaba bye, ¿verdad? ¿perdón? La pasiva era la que llevaba el bye. ¿Y la otra? Sí, la otra se llama activa. Eh, Esa no lleva by. ok, entonces la activa es la que lleva ¿qué? La activa es la que lleva persona, verbo, complemento normal. Y Ok. la pasiva es la que lleva el by. Okidoki. Vamos con Ok, ese gracias. tema. Ese sería el último tema, chiquillos, porque el último lo expliqué primero. ¿Ok? Entonces, este es el último tema, que se llama presente perfecto. Entonces, el presente perfecto es cuando yo tomo, por ejemplo, ay, porque tengo, no, espérense para cambiarles esto. Primero me gusta que esté la positiva. Bueno. Ok, para irles recordando un poquito, el presente perfecto es cuando yo hablo de lo que yo hemos, ¿se acuerdan? Yo he, él ha, nosotros hemos, ellos han comprado, jugado, hecho, estudiado, lo que sea, ¿ok? Siempre se usa la tercera columna, siempre se usa la tercera columna, muy importante, ¿ok? Y luego tenemos como el orden. Entonces, ¿cuál va a ser el orden? She, he, it van a ir con has, ¿ok? Y luego vamos a poner el verbo en tercer columna, ¿ok? Los perfectos siempre van en tercer columna, siempre. El perfecto, tercer columna, ¿ok?
Cuando sea negativo es lo mismo, persona, has, pero con el negativo, con el not, y el verbo en tercer columna. Y con el it, que es la pregunta, pregunta, sería, empiezo con has, luego la persona y luego en verbo en tercer columna. Entonces vamos al ejemplo. Yo diría, bueno, voy a ponérselos como se los ponen en el examen. ¿Qué ponemos? Ok, les ponen así la oración. Entonces, ¿ustedes qué hacen? No me está diciendo que la haga negativa. No me está diciendo que haga una pregunta. Entonces, claramente es una positiva. ¿Qué hago yo? El, a y el verbo en tercer columna. ¿Cómo se escribe este verbo en tercer columna? Van y lo buscan en la última página, un poquito abajo de la mitad. ¿Cómo se dice? Así como está, no importa, léanlo como está. ¿Cómo queda, chiquillos? Del play, en tercer columna. Plate. Exactamente. Play. Entonces, play, pero con ed. Sería como solo agregar el ed. En este caso sí, porque este es un verbo regular, ¿verdad? Pero siempre tercer columna. Porque hay unos que van a cambiar completamente. ¿Ok? Entonces, búsquenlo. ¿Ok? ¿Qué pasa si a mí me ponen, pero me ponen que lo diga negativo? No sé. Me van a poner un not. Entonces, ¿qué hago yo? Hago el negativo, que sería hasn't o has not. Y el verbo en tercer columna. ¿Cómo se dice este verbo en tercer columna? Búsquelo en la primera página. Do it. En la tercera columna. ¿Cómo está en tercera? Done. Exacto. Done. Done. Muy bien. Exacto. She hasn't done. Y si es una pregunta, me van a poner sin voy a trabajar esto. Si es pregunta, me van a poner así, me van a poner la persona y me van a poner el verbo.
el verbo entonces, ¿qué hago yo? Has, persona y verbo en tercera columna. Has o have. Ay, yo puse ahí solo has. Ah, ok, vean que estamos de este lado. ¿Por qué yo sé que estoy de este lado? Porque mi persona es they. Entonces, con they, yo voy a usar have. Have, persona y el verbo en tercer columna. Entonces yo voy a poner have, persona y verbo en tercer columna, que sería it. Ese es el presente perfecto. Eso es todo. Presente perfecto. No sé. ¿Está clarito? ¿No está clarito? ¿Tiene alguna duda? Para mí sí está claro. Perfecto. ¿Alguien que no lo tenga claro? Ese ejemplo es el de allá arriba, ¿verdad? Es que quedó abajo. Sí, es que quedó abajo por la página, pero voy a tratar de acomodarse lo que quede juntito, chiquillos. Ok, gracias. Tal vez subiendo eso. Vamos a ver. Sí, ahí ya quedó juntito, ¿ven? El único que tiene más cosas el Passive Voice. Perdón. El Passive, el Ajá. es el que le tengo un toquecillo ahí como Como mal. enredadillo, pero sí. Siga los pasos. Si usted sigue los pasos, vuelva a ver el video y inténtelo hacer. O sea, que usted tiene práctica en el libro. Intente pasar una activa a una pasiva. Y si usted dice, no, definitivamente yo no lo logro, usted me dice y lo vamos haciendo paso a paso juntos. Nada más me escriben, ¿verdad? Sí. Y ahí apenas pueda yo contesto. Sí. Sí, profe. Ok. Va a ponerle cuidado nada más. Sí, bueno, Para cuidado, vuelven a ver el video, esto va a quedar grabado, entender. ¿verdad? Ujú. No sé si tienen alguna otra duda. Profe, yo, pero la mía no es de materia. Ajá. Pero es que yo hice el examen de reprogramación y ve que no me aparece la nota. El de programación tiene que contactarse con Katia. Ajá. Como Katia. Sí, programación. Porque si siempre y cuando los, digamos, que yo los hago siempre me los ponen los que reprograman después de sábado y domingo, los que se vuelven a hacer. Reprogramación. Digamos, como con usted, que yo no podía hacer sábado y domingo, entonces. Sí, Sí, es que le perdón, entendí profe. programación. Ando Y yo dije, atravesada, normal. yo dije, eso es de computación, programación, Yo creo que dije reprogramación. eso. Está bien, es reprogramación. Claro, ¿no le aparece la nota? Voy a revisar. Voy a revisar a ver qué Porfa, pasó. porque estoy en ascuas. Está bien, Gladys, voy a revisar. ¿Me hace favor? Claro, apenas termino reviso. A ver qué Gracias. es lo que pasó. Vamos a anotar por aquí. ¿Alguien más, chiquillos, que tenga alguna duda? Profe, Dime. yo nada más técnica, ese Word usted no lo va a enviar. Sí, les voy a pasar el Word, les voy a subir el video.
El video sí tarda un poquito más, chiquillos, porque tengo que subirlo a YouTube y toda la situación. Entonces, a veces tarda un montón de horas. Ah, ok, muchísimas gracias. I don't know. Any other question? Ah, yo la última, para dejar de molestar. No es que yo no sé por qué a mí todo el tiempo se me pierden las hojas de los verbos. ¿Usted podría reenviarme ese Word para imprimirlas? Sí, está bien. Ya se los reenvío. Gracias. Saque dos entonces, esto para mí. Chiquillos, acuérdense que acuérdense en llevar la lista de verbos al examen, ¿verdad? Porque a veces se les olvida, no la llevan y ya no están sacando lista de verbos ahí con él. Entonces, para que ustedes se pongan las pilas con eso. Y para esta materia sí se ocupa. Sí, Bastante. Para este bastante. examen sí. Para el otro en realidad no se ocupó tanto, para serles sincero, pero para esta sí. Para esta sí se van a ocupar porque les entra el pasado, tienen que usar los verbos en participio, todo eso. Exactamente. ¿Ok? Nice. So, let's do it like this. Voy a tratar de mandarles práctica de aquí a la otra semana de fijo. Les voy a tratar de mandar práctica. Por lo menos unos links para que ustedes hagan ahí. Busquen la del libro mientras, las páginas del libro para que hagan la práctica que hay ahí. Y si alguno tiene dudas durante la semana o en la práctica, me avisan. Practiquen con tiempo, no practiquen el día antes, chiquillos, porque el día antes se les hace un colocho, ¿verdad? Si ustedes van durante la semana avanzando con los temas, es más fácil, ¿ok? Y nada, y si tienen alguna duda, entonces nada más me escriben y con gusto ahí yo les trato de ayudar lo que pueda, ¿ok? Si vean el video también, como si quieren repasar el tema, ¿ok? Muchas gracias, profe. Buenas noches. Perfect. Good night. Thank you very much. Gracias a todos. Buenas noches, profe.